Es un gusto poder de nuevo compartir con ustedes la palabra. Y pues vamos a comenzar. ¿En qué libro estamos estudiando? ¿Qué libro nos encontramos? El Apocalipsis, ¿verdad? Justamente nos hemos quedado en el capítulo 6 y, sí. Y precisamente estamos viendo, la vez pasada estábamos platicando, estábamos estudiando acerca de, pues, en qué momento son los sellos, ¿verdad? ¿En qué momento suceden? Ya se abrió el primero, ¿cuántos están? Si alcanzamos a ver los primeros 4 sellos, estamos hablando se conoce como los 4 jinetes, no, porque son 4 caballos, se conoce como los 4 jinetes del Apocalipsis, pero pues surgen estas inquietudes de, ¿y estos cuándo van a suceder? O ya llevan cabalgando tiempo, o ya llevan cabalgando años. Vamos a repasar un poquito porque decíamos, bueno, es que tenemos que el primer sello es el caballo blanco, ¿verdad? El segundo sello, estamos hablando de, ¿qué caballo de colores? Color rojo bermejo, ¿verdad? Que iba a quitar la tierra, que iba a quitar, la paz, era el encargado de traer guerra. Luego está el tercer caballo, que era de color negro y que traía una balanza, ¿no? Que anunciaba de que cómo iba a ser los precios. Luego está el cuarto caballo, que tenía un color amarillo, ¿no? Y se le llamaba, el que lo montaba tenía nombre Muerte. Muerte era la muerte la quien lo montaba, y el Hades seguía este ser. Como preámbulo, sabemos de que los sellos, si nosotros nos regresábamos al capítulo 5, el rollo del Cordero, está escrito con ayes, endechas y lamentaciones. Y sobre todo, si nosotros estudiamos el libro de Ezequiel, en el libro de Ezequiel repasamos de que también se muestra el rollo. La diferencia está en que ese rollo todavía no tiene 7 sellos, pero ese mismo rollo habla de que son los juicios que van a venir sobre Israel. Así que realmente, hilando estos 2 versículos, podemos saber de que los sellos comienzan para traer un juicio hacia Israel. El primer caballo, el primer sello, cuando dice, te lo voy a leer, dice, cuando vi el Cordero, abrió uno de los sellos y uno de los 4 seres vivientes decir una voz que decía, ven y mira. Y miré y un caballo blanco que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo, ahí me voy a quedar. En este sello sabemos de que es un personaje que va a traer paz y seguridad. Actualmente sabemos que el pueblo de Israel no tiene paz. Desde su fundación en 1945, la nación se ha visto envuelta en conflictos territoriales, en conflictos étnicos. Por lo tanto, esta nación todavía no está en paz. Así que realmente el primer paso de que va a suceder sobre Israel es que va a llegar una persona dice que el arco es un símbolo de paz y de victoria, porque es un arco solo, no tiene flechas. Entonces no va a ser necesaria una guerra para decir que ganaron y que están en paz. O sea, realmente no va a ser así. La única forma de que pueda llegar a la paz a Israel, estamos hablando de lo que más adelante en el Apocalipsis nos va a detallar quién es esta persona. Ahorita nos lo dice que es un jinete sobre un caballo blanco. Más adelante va a describir quién es, de dónde va a venir, por qué todo el pueblo de Israel le va a creer a él. Entonces, así mientras vamos a estudiar, el caballo blanco es una persona que va a traer paz. Pero luego dice el segundo sello, que decía, ven y mira, en el versículo 4 dice, salió otro caballo bermejo al que lo montaba y le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se les dio una gran espada. Entonces tú dices, ¿realmente vale la pena que llegue alguien anunciando la paz a Israel cuando otra vez va a venir más guerra? Y pues es así. Realmente sabemos de que ¿quién es esta persona que no va a traer una paz verdadera? ¿Quién es el único que te va a engañar diciendo que sí te va a dar algo, pero a la mera hora no te va a dar nada? Entonces estamos hablando del engañador. Satanás es quien está detrás de este primer caballo blanco. En otros lados se ha enseñado de que el caballo blanco, están hablando de Jesús, otros te van a decir que el caballo blanco es la iglesia predicando porque está en victoria, pero realmente el centro de atención de los sellos es Israel. Israel es nuestro reloj profético, donde realmente nosotros vamos a poder medir los tiempos bíblicos,
donde nosotros vamos a poder decir en qué momento está. Y curiosamente, la Biblia sí menciona cuánto va a durar esta paz verdadera. Ahorita te lo adelanto un poco, pero van a ser poquito más de 3 años y medio, que les va a durar su paz. Imagínate, desde 1945, échale cuentas desde ahorita. Son más de 70 años, creo, que pobre nación no ha estado en paz. No han podido decir, ¿sabes qué? No hay ningún día en que no suenen las sirenas de alarma, ¿no? De que va a caer una bomba. Pero al menos lo van a tener. Y esos 3 años y medio van a estar allí y lo van a poder, se van a poder maravillar. Es que imagínate una persona que ha estado en conflictos durante toda una vida y que de repente llega un momento donde dices, estamos en paz. Nadie nos está atacando, nadie nos está disparando. Pues realmente va a ser un método de seducción por parte del anticristo hacia la nación para poder traerla y tenerla sometida sin necesidad de usar la fuerza. Así que el siguiente caballo que va a venir es una paz efímera, es una paz muy no duradera, porque va a llegar el siguiente caballo y va a traer otra vez guerra, pero esa guerra va a incluir dentro de las fronteras de Israel. No estamos hablando de que van a venir naciones, porque eso es otro capítulo, ese es el Armagedón. No está hablando de que van a venir naciones a atacar a la nación de Israel. Está hablando de que es entre ellos. Se van a empezar dice aquí, se le dio que se matasen unos a otros. Entre su propia gente, entre sus propios personajes. Un poquito más de lo que se vive aquí en nuestro país, en México, pero bueno, allí en Israel no lo viven. Todavía no. Luego viene el versículo 5. Cuando se abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz del medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Quiero primero mencionarte un poquito de la autoridad de los 4 seres vivientes. Un mismo ser viviente le está dando la orden a este jinete que no dañe, ¿qué? El aceite ni el vino. Curiosamente, la base de la economía de los países se basa en la energía y en lo que su tierra produce. No nos vayamos tan lejos, la base, un pilar fuerte de la economía mexicana, pues estamos hablando de los hidrocarburos, el aceite, y de lo que produce su tierra, ya sea en cereales, ya sea en trigo, ya sea, bueno, en este caso es maíz, pero es lo que produce tu tierra. Entonces, realmente, este ser viviente le está dando la orden a este jinete de que no dañe esa base de la economía. O sea, ¿qué está dando a entender? Que no va a haber escasez, pero sin embargo los precios van a aumentar. Está diciendo que va a hablar de que cuesta 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Un denario en ese entonces es el salario de un día, en lo que se delata este contexto. Entonces realmente estamos hablando de que a pesar de que no hay una escasez, pero sí va a haber una inflación económica. Actualmente, si nosotros volteamos a ver Israel, te encontré aquí unos pequeños datos, pero Israel ahorita no padece de inflación económica. Para nada. Déjame mencionarte unos pequeños datos que dice que, bueno, el salario mensual promedio en Israel de una persona asalariada, está rondando acerca de los $3,650 mensuales, ¿no? Que son un poquito más de 70,000 pesos. Entonces, realmente una persona ya que vive de un salario no está padeciendo esto. Ahorita para nada no está padeciendo esto. Tengo otro aquí, que más o menos los beneficios monetarios que aporta el empleo allá en Israel, estamos hablando de que son $39,322 al año de media, ¿no? Es la media, un promedio del cual una persona que vive de un salario mínimo, ese es el salario mínimo. Dime, ¿qué país no le gustaría disfrutar de un salario mínimo así? ¿Verdad? Pero ellos lo tienen, actualmente lo tienen. Ninguno de ellos se queja ahorita de que, ay, ganamos re poquito, ¿verdad? O cada vez alcanza para menos. Pero imagínate lo que va a suceder este caballo, lo que va a suceder con este jinete, con este con este tercer sello. Va a haber una inflación terrible y el pueblo de Israel lo va a vivir por primera vez. Tal vez un latinoamericano diría, pues bueno, bienvenido a la realidad. Y eso es algo que ya traemos nosotros experiencia en eso, los de Latinoamérica. Pero realmente para ellos el aceite y el vino va a estar van a producir. Me puse a investigar un poquito, pero bueno, Israel produce las papas que se come y las papas que se come Europa, ¿no?
Entonces, todas las papas que se come Europa son producidas en Israel. Si nosotros nos ponemos ahí todavía a investigar, ellos han traído vida al desierto y han podido sembrar y han podido traer tubérculos de lo que es el desierto. De donde tú dirías, pues aquí no va a crecer ni un cactus. Han podido traer todo tipo de cebada, de trigos, de cereales y de frutas y verduras. Entonces, imagínate este escenario, va a ser un momento donde su tierra va a seguir siendo próspera, pero su sistema económico no. Y les va a traer, ahora sí que van a vivir eso. Y ponte a pensar en esto. Ahorita, ¿qué nos dicen los medios? Y te van a decir que cada vez alcanza para menos, ¿no? Cada vez te van a decir es que los precios van a seguir subiendo. Y sí, los precios van a seguir subiendo, pero la tierra va a seguir produciendo también. O sea, realmente no hay una escasez. Te van a decir que el agua se está acabando para cobrártela más caro. Te van a decir que la comida cada vez alcanza menos, pero ponte a pensar, el Producto Interno Bruto de la tierra da para alimentar a las personas 4 veces. O sea, la población, hay alimento suficiente para alimentar a la población mundial 4 veces. ¿Pero por qué hay hambre? ¿Pero por qué hay gente que se está muriendo de hambre? Porque no es que hagan falta los recursos, es que hay una mala administración de los mismos. Hay una sobreproducción y hay una mala manera de gestionarla. Por lo tanto, esa comida que se está sobreproduciendo, el 70% se va a tirar. Otro dato interesante es que el dinero que se ha impreso en toda la tierra da para que cada habitante tenga $3,500 por cabeza. Somos cerca de 8,000 millones de habitantes en la tierra. Y da para que tenga cada uno, ¿cuánto les dije? Más de $3,000 cada uno. Ahora yo les pregunto, ¿dónde están sus $3,000? Porque no se trata de que sí hay o no hay. Solo el 1% de la población mundial tiene el 90% del dinero que existe en el mundo. Entonces, este tercer jinete va a traer todo un revés en el sistema económico, que a Israel todavía pues no ha vivido algo así. Y su tierra va a seguir siendo próspera. Y su tierra va a seguir produciendo, pero sus habitantes van a pagar un precio inimaginable por esas cosas. Vamos al versículo 7. Decía, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Actualmente la esperanza de vida de Israel está entre los 73 años. En promedio, esto es un conteo desde el 2019, un poquito antes de la pandemia. Actualmente Israel tiene una tasa de satisfacción del paciente del 90%. Israel tiene uno de los costos por paciente más bajos del mundo. Tiene un sistema de atención médica y un modelo de competencia regulada entre 4 planes de salud financiados por el gobierno. O sea, un israelita no se preocupa por cuántos hijos va a tener y cuánto le va a costar. Si las personas que están en otros países, si un israelita que está en otro país prefiere viajar a la nación de Israel para tener operaciones o tener tratamientos y después regresar, porque tiene uno de los mejores sistemas de salud. Ahora imagínate este jinete que se llama, ¿qué? Muerte, ¿no? Y va a traer mortandad dentro de su tierra. Y más, no es porque las medicinas sean, uy, qué calidad, sino más bien es porque la gente no se enferma. Porque el mismo Señor, desde el Éxodo, ¿qué les dijo al pueblo de Israel? Yo bendeciré tus aguas y bendeciré tu tierra, y no habrá mortandad. Entonces realmente esa promesa que tienen, pues de alguna forma van a vivir en la cual la cuarta parte de su población va a sufrir ese tipo de desgastes. Cuando sucedió la pandemia fue uno de los primeros países en decir ya vacunamos a toda nuestra población. Fue el primero, si mal no recuerdo. Y a nadie le costó la vacuna, tenerlos. A nadie le costaba tener un oxígeno en su casa. ¿Cómo se llaman nosotros? Los concentradores. Todos eran financiados por el gobierno. Sin embargo, fíjate lo que te está diciendo el versículo 8. Va a venir
Una vez que se desate este sello, una vez que el Señor Jesús rompa este sello, la nación de Israel va a sufrir mortandad. Y no solamente de enfermedad, va a haber hambre y fieras de la tierra. Qué curioso. Qué curioso, porque la última vez que hubo fieras en ese lugar fue cuando Noé estaba construyendo un arca. Pero actualmente hay ciertos índices de que cerca donde lo que es el valle de Josafat, o se le conoce como el valle del Megiddo, están emigrando aves carroñeras que no eran de allí. O sea, no eran originarias de ese lugar, pero están llegando. O sea, si nos ponemos a ver, están llegando buitres, todas estas aves que se alimentan de carroña. La carroña es cuando hay un animal muerto. ¿Sale? Fieras en la tierra, pues realmente va a suceder. No sabemos cómo ni de qué forma, a menos cuando ya estemos estudiando las trompetas, ahí se nos va a decir de qué forma tienen estas fieras, cómo van a ser. Pero ahí te lo está mostrando de manera general. Y realmente, mis hermanos, para terminar esta primera parte con esta parte de los jinetes, es que estamos hablando de que el pueblo de Israel va a sufrir cierta presión, no un castigo, ¿sabes? No lo veas como que Dios está castigando a su pueblo, sino más bien es una presión por haber cedido a creer en este primer jinete. Es una presión a que realmente dejen sus malos caminos. ¿Cuántas veces el Señor no mandaba profetas para decirle a su pueblo, dejen sus malos caminos, dejen sus malas costumbres? ¿Cuántas veces el pueblo de Israel no se arrodilló frente a otros dioses y sacrificaba a sus propios hijos delante de estos dioses? Muchísimas veces. No es nuevo que el pueblo de Israel haga esto, traiciona a Dios por adorar a otro. No es la primera vez que ha sucedido. Y en esta última ocasión, llamémosle la última vez, pues lo van a hacer. O sea, ustedes saben que Israel no reconoce a Jesús como el Mesías. No lo reconoce. Ellos aún esperan al Mesías. Ellos aún esperan al Mesías, pero es tremendo porque Jesucristo ha cumplido más del 87% de profecías bíblicas acerca del Mesías. El otro porcentaje que le falta van a ser cumplidos cuando regrese. Y aún así no creen, mis hermanos. Actualmente hay un consejo que se dedica a estudiar y analizar quiénes son los candidatos al Mesías. Es algo ya politizado. Si alguno de entre ellos cree que tiene los suficientes datos para demostrar ser el Mesías, puede ir y registrar y lo van a estudiar. Pero estas condiciones, conforme pasan los años, han estado bajando. Han estado bajando al grado de que nada más con que demuestre su genealogía, demuestre que va a traer la paz a Israel, no tenga un hueso quebrado, fíjense nomás. Y el último era de que realmente pueda traer la armonía dentro de los pueblos que viven ahorita. Imagínate, ¿cuántas profecías no cumplió Jesús en su nacimiento? Habrá cumplido más de 300 profecías, tan solo en su nacimiento. Y estas personas ahí están, exponiéndose. Al tener tan poquitos requisitos para poder reconocer a alguien como Mesías, pues obviamente van a caer engañados fácilmente. Fácilmente. Varios líderes políticos han intentado traer la paz a Israel por medio de alianzas, por medio de acuerdos. Y actualmente Israel no está peleada con la Liga Árabe, curiosamente. Sí está en guerra Israel ahorita, pero no está en contra de los árabes en guerra. Ahorita está en contra de lo que son grupos terroristas y quién financia a los grupos terroristas. Actualmente Irán no es, a pesar de ser una nación islámica, pero no es de origen árabe, no pertenece a la Liga Árabe. Entonces, creo que al menos ya le faltan menos personas con quien reconciliarse. Actualmente la Liga Árabe consta de 12 países. Entre ellos está dirigido por Arabia Saudita y con ellos están en paz.
todo tranquilo, no pasa nada. Tienen relaciones comerciales. Pero con los que les faltan, que son esta nación de origen persa, pues van a tener. Por ahí se va a empezar a destapar quién va a ser este personaje que los va a traer la paz. Ahora, viene esta pregunta. Bueno, sabemos de que para que se empiecen a abrir los sellos, pues la iglesia no está. En la prédica anterior hablábamos de que la iglesia estorba la manifestación de este personaje, de este jinete blanco. Estorba, o sea, no se puede manifestar en carne porque la iglesia está orando, ya sea por la paz de Israel, por la paz de su pueblo, por que el evangelio siga siendo predicado. Y llegaba la pregunta, bueno, a todo esto, ¿tenemos que predicarles a los judíos? ¿Tenemos que predicarles a los personajes de Israel? Si Dios te da la oportunidad, hazlo. Hazlo, porque a pesar de que ellos ya tienen un pacto con Dios por medio de Abraham, pero si te puedes llevar a unos en la gracia, qué mejor. Qué mejor, porque imagínate tú cuando empiecen a ver todas estas cosas que se empiezan a desatar en su propio país. Va a ser muy triste. Va a ser muy triste. En uno de los campos de concentración fue encontrada una inscripción que decía, si Dios existe, tiene que pedirme perdón por lo que permitió que me pasara. Ahora imagínate con estas situaciones que van a estar viviendo, cómo no van a sentir el pueblo de Israel que su Dios los abandonó. Porque para ellos no existe un diablo que los está atacando. Para ellos Dios es el que castiga y es el que bendice. Para ellos Dios es el origen del bien y del mal. Entonces cuando vean todas estas cosas, ¿qué crees que van a pensar? Que Dios los está mandando a eso. Que Dios los está mandando las plagas, les está mandando la inflación económica, les está mandando enfermedad, les está mandando muerte. ¿Y qué crees que va a suceder? Va a traer el mismo efecto que como con Faraón, con las plagas. Su corazón se va a empezar a endurecer. Entonces, como iglesia, quizá no sea correcto orar por la paz de Israel, sino más bien sea orar por el corazón de la gente de Israel. Que se empiecen a ablandar y que empiecen a venir a los pies de Jesús. Porque tú dices, bueno, ya que en estos que estamos leyendo con estos sellos, pues la iglesia no está, ahora ¿quién va a predicar? ¿Quién va a enseñar la palabra? ¿Quién va a enseñar las escrituras? ¿Quién lo va a hacer? Pues número uno, quizá los que conocieron y se quedaron. Quizá en ellos va a quedar la hora de seguir expandiendo, porque el plan de salvación no se detiene. A pesar de esto que ya estamos leyendo, que ya suena feo, que ya suena bastante fuerte, el plan de salvación sigue. Las almas de Israel van a seguirse salvando. ¿Cómo? De manera sobrenatural. Van a seguir entregando su vida, porque si me acompañas al capítulo 9, al versículo 9, seguimos en el capítulo 6. Verso 9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y fíjese lo que dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo, descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Hasta ahí vamos a leer. ¿Quiénes son estos personajes? Si bien es cierto, a lo largo de la historia ha habido mártires. O sea, la iglesia, cuando recién empezó desde el primer siglo después de Jesús, sufrió persecución. La iglesia sufrió persecución, claro que sí. Fueron 200 años de persecución, donde el Imperio Romano se encargaba de querer sofocar la expansión de la iglesia. Y lo único que consiguió fue el efecto contrario, que se expandiera el evangelio en todo el imperio. Y ahora estamos hablando de que aquí hay más mártires. Mártires que fueron por causa de ¿quién? De la palabra de Dios. Ahorita estamos en la gloria, mis hermanos. Usted puede predicar el evangelio. Usted puede hacerlo de manera libre. Quizá va a haber personas que van a querer decir, no, eso no es permitido aquí.
Pero va a llegar el momento cuando se abra el quinto sello, en ese tiempo, en ese lugar, donde la predicación de la palabra y el testimonio de Dios, de la palabra de Dios te va a traer muerte. Muerte. Todavía dijeras un encarcelamiento, una multa. No, muerte. Ahorita es el tiempo en el cual nosotros podemos aprovechar y predicar lo más que se pueda para llevarnos al mayor número de personas. Porque lo que sigue es que la salvación ahora sí les va a tener un precio. Dice Mateo 24, el Señor Jesús dice, aquel que persevera hasta el fin, este será salvo. Mientras que ahorita usted es salvo confesando que Jesucristo es el Señor y que se levantó de los muertos y resucitó al tercer día. Pero cuando llegue ese momento, la salvación tiene un precio. ¿Y cuál va a ser el precio? Perseverar hasta el fin. Si te rindes en el último instante, ya no tienes salvación. Por lo tanto, mis hermanos, a pesar de que el plan de salvación sigue vigente, pero ya cambiaron los términos. Ya cambiaron. Eso es algo que se le conoce como el dispensacionalismo. Y sí lo vamos a tocar. Vamos a ver por qué Dios separó las edades, las eras en dispensaciones. Y ahorita nos encontramos en la mejor, en la de la gracia. Ahorita es por gracia, ahorita su salvación es por gracia. No se espante de que algún día alguien lo va a venir a amenazar para que rechace a Jesús, si no le disparan a sus familiares. Ha sucedido en otros lados, ha sucedido en lugares, zonas de la sierra, donde las personas acaban con la vida de los misioneros. Y estos misioneros dan testimonios, la sangre de estos misioneros ahí ha llegado al cielo. Sin embargo, estos mártires son aquellos que recibieron al Señor Jesús ¿en dónde? En Israel, y fueron perseguidos por causa de la palabra. Un poquito como lo que sucedió después de que Jesús ascendiera a los cielos. Los cristianos en Israel eran perseguidos. No los mataban. Saulo de Tarso nada más los metía a la cárcel. O a veces los atorturaban, o no sé. Pero aquí ya estamos hablando de que, por causa del testimonio, eran muertos. Y estos mismos mártires que Juan ve, que estaban ¿dónde? Dice que estaban bajo el altar. Bajo el altar estaban esas almas que habían sido muertos por causa de la palabra. Y aún así se les fue dicho, descansen porque van hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos. Y esto es algo que el Señor dice, sí, va a haber un número en el cual se tienen que dar 12,000 de cada tribu. Hasta que se cumplan los cada uno, entonces sí, se abre el sexto sello. Cuando se cumpla el número de sus consiervos, entonces dice, versículo 12, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí tuvo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Fíjate nada más lo que está sucediendo en el sexto sello. Cuando el Señor Jesús derramó toda su sangre en la cruz, sucedió algo parecido. Hubo un terremoto y también hubo tinieblas. La única diferencia es que cuando el Señor Jesús murió, dice que la sangre de Jesús, que se combinó con el agua, iba resucitando las personas, porque había un panteón. Sin embargo, aquí, la gente que oyó, fíjate, personas que sabían exactamente quién era Jesús, preferían morir antes de ver el rostro del que estaba sentado en el trono. ¿Cuántas veces no se denunció en el mensaje a las 7 iglesias? ¿Cuántas veces el Señor no denunció la tibieza del corazón?
de la gente. ¿Cuántas veces no denunció el Señor Jesús la hipocresía de la gente? De decir, o eres o no eres. No puedes decir, estoy a la mitad. No puedes. O eres de Dios o estás contra Él. Y aquí estamos viendo el destino de esas personas. ¿Cuántas veces sabían, venían a los cultos, conocían la palabra? Fíjate, se quedaron en el rapto. Fueron gente que dices, mi familia sí se fue. Y yo, por no renunciar a mi vieja vida, me quedé. Preferían irse a morir antes de arrepentirse. Y es lo que yo les decía, mis hermanos, cuando ven todo este tipo de situaciones, de calamidades, lo primero que piensa la gente es, Dios ya nos abandonó. Y esos fueron dichos que ahí están, ahorita en registros de internet, tú puedes buscar. Cuando llegó el COVID y encerró a toda la gente, en los lugares donde hubo muchos muertos por esta enfermedad, había ciertas pintas en las paredes donde decía, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios nos permite esto? ¿Por qué Dios nos manda el COVID? Ahora imagínate en estas situaciones, donde va a existir una presión tan fuerte por causa del Señor sobre la tierra. Y lo mismo van a decir, a tal grado de que van a pensar de que todo esto lo está provocando Dios para castigarlos, para hacerlos sufrir. Y actualmente este pensamiento sigue. ¿Por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué Dios permite que cosas malas pasen? El corazón de las personas está tan lejos de Dios que se atreve a reclamarle por todo lo que mal le va. Y eso está en Proverbios. El necio se aleja de Dios y culpa a Dios cuando le va mal. El sexto sello, mis hermanos, es una situación donde ya está el caos en la sociedad, por causa de la inflación, por causa de la enfermedad, por causa de la violencia, por causa de la persecución. Y ahora en este sexto sello se involucra la creación. En el libro de Romanos es bien dicho que la creación gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Otra vez te lo digo, la creación gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Actualmente los hijos de Dios están, pero no están manifestados en gloria. Todavía no. Va a llegar el momento en el que el Señor Jesús regrese con los hijos manifestados en gloria. Por lo tanto, la creación, ¿qué va a hacer? Va a tener dolores como de parto. Va a ser un momento donde la misma creación de Dios va a empezar a involucrarse en esta situación para enviar señales de que la gente se arrepienta. Y aún así, va a haber personas que van a preferir morirse antes que ser salvos. Fíjate, hubo un terremoto, una lluvia de estrellas. El versículo 13, lo vamos si usted puede ir remarcado porque vamos a regresar allí. Porque realmente, si comparamos una estrella con el tamaño de la Tierra, es muchísimo más grande, ¿verdad? La Tierra es un puntito microscópico al lado de una pelotota enorme de lo que es una estrella. Pero cuando habla de que cuando Lucifer se revela a Dios y se revela con él, dice que cuando Dios lo lanzó a la tierra, dice que con su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas. O sea, normalmente muchas veces se asemejan las estrellas con los ángeles de Dios. En ciertos casos, no siempre. Cuando Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú? Cuando yo hice todo esto y puse a las estrellas un nombre que solamente él conoce, lo más seguro es que se está refiriendo igual a los mismos ángeles. Normalmente sabemos de que la higuera, como dice el versículo 13, también es comparada con el pueblo de Israel. El mismo Señor Jesús, cuando estaba aquí, se encontró una higuera que no tenía frutos. Cuando el Señor Jesús quería frutos y le dijeron los discípulos, es que no es tiempo de frutos. ¿Cómo que le pides fruto en fuera de tiempo? Y sin embargo el Señor Jesús dijo, no, pues nadie más coma de ti.
Y el mismo Señor lanza una profecía sobre Israel y dijo, miren la higuera, no pasará de esta generación y nadie comerá de su fruto. O sea, por lo tanto estamos hablando de que esta higuera, Israel, deja caer sus higos cuando es sacudida por un ¿quién? Por un fuerte viento. Esta es como la primera parte porque sí quisiéramos profundizar un poquito más, porque los mismos profetas, como Zacarías, como Isaías, dijo, escucha a Sión, que tiene dolores de parto y está dando a luz a sus hijos. Estamos hablando de que estos mártires que se vieron en el quinto sello, en el sello anterior, son israelitas, que creyeron en la palabra, en el mensaje de Dios. Y así como Israel fue sacudido en un fuerte viento, así como ese fuerte viento que se llevó a la iglesia tiempo atrás, también van a ser llevados de esta forma, hasta que se cumpla el número de sus consiervos. Estamos hablando, mis hermanos, que el versículo 13 nos está diciendo de un segundo rapto. Un segundo arrebato. Las estrellas del cielo cayeron. El Señor Jesús le dijo, cuando yo venga antes, voy a mandar a los ángeles, a los 4 puntos cardinales, y van a separar el trigo de la cizaña. Y van a traer esa cosecha. Las mismas estrellas que están cayendo del cielo están llegando por estos hijos de la tribulación, llamémosle así. Y entonces sí, dice el versículo 14, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de ese lugar. O sea, un terremoto, un cataclismo natural que nunca se ha dado. O sea, nunca se ha dado, por eso es que no te lo puedo comparar ahorita. No te lo puedo comparar, o sea, realmente el último cataclismo que tapó el cielo totalmente, dice que como un pergamino que se enrolla, el último que sucedió fue en una explosión nuclear allí en Japón. Otro fue cuando un volcán en la isla, el volcán Vesubio, explotó a tal grado de que la gente no tuvo tiempo ni de escapar. Son esos dos registros, uno natural y uno artificial. Ahora imagínate aquí, está diciendo que la tierra se removió, todos los montes se removieron de su lugar. No te imaginas lo que va a suceder ese día. No se imagina, mi hermano, pero sin embargo está escrito. Dice que todos los reyes de la tierra y grandes ricos y capitanes y poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en cuevas y entre las peñas de los montes. Y lo más curioso es que esta gente poderosa, esta gente influyente, con gran riqueza, le decía a los montes, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono y la era del Cordero. ¿Cuántas veces no se nos ha hablado de que personajes así están sirviendo a Satanás? Están sirviendo a los planes de Satanás. Eso lo podemos ver desde ahorita, ya se está dando. Desde ahorita ya está dando gente influyente en el mundo del espectáculo, en el mundo del entretenimiento, en Hollywood, en el mundo de las comunicaciones. Se ha demostrado que están coludidos y están siendo cómplices de llevar un plan que solamente el diablo lo está dirigiendo. Y por ahí en internet te van a decir, no, es que es un grupo ahí muy secreto. No es cierto, no es secreto porque todo el mundo lo sabe. Pero van a seguir saliendo más. Y esta gente que ahorita, fíjate, esta gente que ahorita está siendo impune por los crímenes que está cometiendo ahorita, van a tener su juicio en el sexto sello. Van a tener su juicio. ¿Por qué? Porque se van a acordar de todo lo que hicieron y que todo lo hicieron en contra de Jesús. Y van a preferirse morir antes de ver el rostro de Jesús, antes de ver su rostro y de irse a juicio con él. Pero Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Ahorita, esos personajes, no sé, llámele como le llame, que está siendo impune. Apenas supimos de uno que tenía una isla donde hacía sus fiestas y tenía niños. Y es impune. Nadie lo ha castigado. Pero ese día, esa persona se va a acordar. Esa persona se va a acordar. Y todos aquellos que ahorita están en esto van a tener su juicio en el sexto sello. Porque de Dios es la venganza, mis hermanos. De Él.
y de él ninguna alma, ninguna gota derramada de sangre se le ha olvidado al Señor. El Señor es el que va a vengar toda la sangre inocente que ahorita se está derramando. Ese día va a ser el día de la ira. Ese día es en lo que Jesús dijo: traigo el año agradable del Señor y el día de venganza del Dios nuestro. Y aquí está, mis hermanos. Sabemos que ahorita sí se siente feo, ¿no? De decir, oye, toda esta gente ahí está haciendo sus cosas, dañando vidas, trayendo políticas que van a afectar a las familias, que van a afectar a todos, y andan como si nada. Y hasta les va mejor que a uno, ¿no? Lea el versículo 15 y 16. Y ahí está todos esos nombres de todas esas personas. Sean políticos, sean actores, sean cantantes, sean empresarios. Van a recibir su juicio ese día, porque el gran día de la ira ha llegado. ¿Quién va a sostenerse en pie ese día, mis hermanos? El día en que el sexto sello se abre. Cuando usted está en la presencia de Dios, ¿realmente usted puede permanecer en pie? No, ¿verdad? Es inevitable caer de rodillas delante de la presencia de Dios. Hoy imagínate a alguien impío delante de la presencia de Dios. Obviamente no. No va a haber ningún alma que pueda sostenerse en pie ese día. Y aquí quisiera un poquito culminar esta primera parte, porque si te das cuenta, el versículo 7 habla de otra cosa, ya no habla de los sellos. Porque del sexto sello al séptimo sello van a suceder, está explicando algo que vamos a ir estudiando, de cómo es que la nación de Israel aún se le va a seguir siendo predicado el evangelio de salvación. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Vamos a decir: Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra, porque nunca nos faltó, Señor, en la semana nada. Y ahorita, Señor, en este estudio que estamos llevando, en estas enseñanzas tuyas, síguenos revelando lo que tú nos quieres decir, más acerca de lo que va a suceder en aquellos días. Oramos mucho, Padre, para que el corazón de las personas se sensibilice a tu palabra, Señor, ahorita que hay tiempo. Oramos por este pueblo, porque en San Pedro Cholula las almas que ya han escuchado de ti se sensibilicen un poco más y puedan escuchar tu mensaje, Señor, y puedan escuchar más al Espíritu Santo, que constantemente los quiere llevar al conocimiento de pecado y su necesidad de Cristo, Señor. Hay una gran necesidad, todas las personas tenemos esa necesidad, Dios, ese vacío que necesita ser suplido, y que ellos conozcan que ese vacío eres tú, Señor. Solamente tú lo puedes llenar. Bendito Dios, oramos por ese corazón de todas estas personas, de todas las personas que han venido y quizá ya no regresaron. Oramos por todos ellos que realmente puedan abrirse a tu palabra y a esa invitación tuya para traerlos a salvación, Señor. Y no sea necesario que vean todas estas cosas con sus ojos, porque son días malos, van a ser días terribles, Señor. Van a ser días que nadie quisiera estar allí, Señor. Sin embargo, tienen que suceder, Padre, porque así lo has decidido. Pero sin antes orar por aquellas vidas que queremos, que sabemos que están a tiempo para ser salvos. Oramos por todas las personas que una vez escucharon aquí, ya sea en los eventos, ya sea en las invitaciones, y que los puedas traer de vuelta, Señor. Enséñanos a cómo traerlos de vuelta, enséñanos estrategias para traerlos de vuelta, porque no queremos que nadie se quede, Padre. Van a ser días terribles, Señor, no queremos que nadie pase eso. No hay necesidad, Señor. Gracias, Señor, porque aunque nosotros ya estamos salvos, no estamos conformes y sabemos de que hay más espacio, hay espacio para uno más.
siempre hay espacio, Señor. Ahorita en este momento que se puede, mi Dios eterno. Te bendecimos, Señor. Te agradecemos por la oportunidad que nos das de conocer tu palabra, de estudiarla, de saber cómo van a acontecer los últimos tiempos, Señor. Bendecimos tu nombre en esta mañana y damos gracias por la vida de mis hermanos que se encuentran aquí reunidos. Bendecimos sus trabajos, bendecimos lo que están haciendo, bendecimos sus vidas, su salud, sus familias, Señor, sus planes y proyectos, Padre. Te agradecemos mucho y bendecimos a tu iglesia aquí, en nuestro país, para que tú la puedas seguir empoderando y que puedas seguir trabajando como un solo cuerpo para seguir expandiendo tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.